Este es Reset, el podcast del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Ok, estamos iniciando nuevamente el podcast de Reset, este podcast dirigido a los hombres de Vida Nueva. Y si querés presentárselo a alguien que no venga a Vida Nueva, es súper bueno. Y en esta ocasión hemos agregado a alguien más. Yo solo quisiera iniciar como él inicia normalmente las transmisiones en la noche de viernes. Amigos, amigas, qué bueno estar conectados esta noche, ¿ok? Si tú te conectas a las noches de viernes, vas a saber quién es. Y tenemos de invitado a Miguel Cepeda. Pero antes de que Miguel tome el micrófono, quisiera saludar a David Aguilar y a Frank Portillo, el nuevo papá, bueno, desde hace un par de meses. Nuevo papá, más desvelado, te veo más chino. Sí. Y no sé si andas cuerdo, pero eso vamos a irlo viendo en el desarrollo del programa. Aquí con café ya comencé a resolver mi mente, ¿verdad? Ok, bienvenidos. Nos habíamos quedado en dones, pero antes de eso, solo para darle un poquito ahí de feedback, vamos a presentar a Miguel. Miguel es parte del equipo de Vida Nueva. Él es el encargado de evangelismo y hoy se está sumando a este podcast de Reset. Aquí hay bullying. Hay bullying. Y aquí tenés cuidado lo que decís. Y por lo que veo lo pones bien fácil. Sí. Es bien fácil molestarme a mí, al más humilde. ¡Ay, perdón! Ok. No, es una verdadera bendición estar aquí con ustedes y poder platicar sobre esos temas que son tan importantes. Retomar una conversación que ustedes habían dejado en pausa por ¿cuántos meses más o menos? ¿Cuánto tiene la niña? 7 meses. Ok, de hecho, de acuerdo. Brevemente, cuando grabamos el último episodio de este tema, yo estaba en la etapa de voy a ser papá. Y ahora regreso en la etapa qué yuca es ser tata. Ok. De acuerdo. No hay como la experiencia. Pero mira, decir que uno dice que molesta, estás chiquito, pero cuando crecen van molestando más. Va molestando más. Sí. Eso, bueno, David está mucho más adelante en esto de ser papá. Sí. Tiene 2 bebés, Gracia, la menor. Así es. Y Joel, el mayor. Solo que Joel es como David. O sea, es una enciclopedia más chiquitita. Es un copy-paste. Yo sé ya. A saber cómo, ¿cómo se llama la niña? Jimena Margarita. Ok. Y también Miguel es papá de una hermosa bebé llamada Diana. Sí, ahí también aprendiendo a ser papá, experimentando. ¿Cuántas veces se te ha caído? Ninguna, de momento. Entonces oficialmente no sos papá. Son bromas. Todavía no, bueno, porque todavía ni gatea ni camina. Pero ya se da vuelta. Pero ya nos dejaron tarea, ya te diste cuenta. Ya, sí. Por ahí va. Por ahí empieza el problema. Sí. Bueno, dado que vamos a retomar una conversación que ustedes tenían previamente sobre los dones, evidentemente no hay un don para ser papá, ¿verdad? No. Necesitas una mezcla de varios. Sí, necesitas una mezcla de varios dones. A mí me gustaría hacer una muy breve recopilación de lo que sucedió en el podcast anterior. Algunas ideas que vienen a mente son, por ejemplo, no existe un no creyente con dones espirituales, así como tampoco no existe un creyente que no tenga dones espirituales. Es una de las ideas claves que ustedes habían mencionado antes. Así correcto. Ustedes también dijeron que los dones espirituales no sirven para dar estatus a una persona, ni tampoco son una medida de santidad, como a veces se comete el error de creer en los entornos de iglesia. Y finalmente me gustaría destacar que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Con esta recapitulación, retomemos la conversación. Así es. Nos habíamos quedado tratando de establecer una línea base. Es difícil, cuando venimos con dones estamos hablando de un montón de malas concepciones. Sí. Pero no quisiéramos salirnos de esta línea de pensamiento, sino vamos a lo que la Biblia dice o la Biblia caracteriza como dones espirituales. Okay. Hasta ahora hemos dicho lo que los dones no son. Y también hemos tenido algo para pensar acerca de las generalidades de los dones. Ahora vamos a los específicos. Y me gustaría que fuéramos aterrizando en cuanto a para qué sirve cada uno, cómo se come esto, de los dones espirituales. Así que decirte que hay 2 pasajes y son fáciles de recordar. 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, hablan acerca de dones espirituales. Los 2 son 12, así que es fácil de memorizar. ¿Y qué dicen? ¿Qué tienen para enseñarnos? Hemos tenido varias incursiones en el pasaje, pero ahora voy a ir a Romanos capítulo 12, que es quizás
la lista más sencilla porque vemos dones que son muy aplicables a nuestra realidad. Y luego vamos, si quieren, a 1 Corintios 12. Démosle. Entonces, lo que tienes desde el 12:4 de Romanos es porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Si ustedes se fijan, es toda una lista, ¿verdad? Sí. Hay un montón de bemoles. Yo no sé si vamos a poderlos cubrir. No, claro. Sí, pero vamos quizás platicando y vamos a ir resolviendo esto. Lo que yo veo como idea principal es que todos somos parte de un cuerpo y que tenemos una función importante dentro del mismo. Exactamente. Quizá a mí me gustaría empezar preguntándoles a nivel más personal. ¿Ustedes han encontrado el lugar en este cuerpo al que pertenecen? No te señales, por favor. Sí, perdón. Va a disculpar. Avisa. Gracias, señor, porque no hay cámara. Señalando así, Se transformó. Perdón, no estaba intentando seducirlos, caballeros. En el cuerpo de Cristo. ¿Tú te sentís confiado que estás en el lugar? Sí, claro. O sea, no sos un riñón que está en la posición del hígado. No, es que eso suena bien raro. Ajá. No, pero sí, no. Ese es hígado graso. No le digo yo. Hígado, pero al fin del cabo. No, sí, yo creo que estoy en el lugar correcto, solo que cuesta lograr entender que estás en el lugar correcto. Y no, yo creo, y esta es mi opinión, es que no logras saberlo por propio mérito, sino que, como sabemos, yo tengo el don de hacer esto. Yo no sé si alguien puede decirse que yo tengo el don de. O sea, uno asume que lo tiene, pero eso no es verdad. Entonces, por eso digo que es algo que alguien le ha ayudado a uno a saber qué es lo que hace y cuál sería el don. Por ejemplo, yo he hablado con varios de acá y he preguntado más o menos por dónde creen que yo pueda tener o qué don podría tener. Y pues algunos entendiendo que la imprudencia no es un don. No, ese es un deporte, es un talento. Es un talento que se desarrolla. No, pero ya. No, ha crecido, Fante ha crecido. Yo debo decir. Y me han ganado. De verdad. Hay unos que me han ganado. Sí, también. No, pero me han dicho que, bueno, David, no me dejará mentir, David me dijo el don de servicio. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es el que más marcado, varios me han dicho, entonces no sé si tengo otro. Pero ahora que en reiteradas ocasiones te han hecho ver esto, tú ya te sentís más confiado que es un don que está en ti. Sí, ¿Es claro, eso? pues sí, porque ya lo han confirmado varias personas y no es que yo diga, sí, es que yo sirvo bien. No sé si sirvo bien, ¿verdad? Pero Hace el mejor intento. Hacemos el intento de servir. Hace el mejor intento. Sí. En tu caso, Frank, ¿cómo ha sido tu exploración en términos de dones? Bueno, pues básicamente yo parto más que de una concepción personal, una validación ministerial. Es decir, en el día a día, al igual que Fanti y David coinciden, y me imagino que tú también, tú vas descubriendo ese don a medida que vas involucrándote en la parte del servicio. No solo en el quehacer o en la parte logística, sino en situaciones bien puntuales como... Hey, fíjate que yo veo que sos bueno para esto, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el que tiene el don de enseñanza. Hay personas que se les da mucho más fácil abrir la palabra e ir a este pasaje y sacar los elementos clave. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces decimos, hey, esta persona tiene un don. Entonces eso, desde lo poquito que yo he aprendido, es básicamente validación en tu día a día en la parte del ministerio. Y quizá de forma práctica yo preguntaría, ¿y cuál es el valor de entender tu posición o entender cuál es tu don? Porque bien podría ser un buen creyente que está tratando de hacer un buen papel en donde sea que esté sirviendo. Claro. Mira, yo creo que los dones espirituales son pistas que Dios te ha dejado de su plan para tu vida. O sea, si Él quiere que hagas un trabajo específico en su cuerpo, te equipa para que lo hagas. Y que todos tenemos un trabajo que hacer. Por supuesto. Empezando por y ahí. hay cosas que son generales. O sea, todos debemos evangelizar, todos debemos servir, todos debemos amarnos unos a otros. Pero la aplicación de esos comandos ya en la práctica del cuerpo de Cristo cambia radicalmente. O sea, estás llamado a hacer un trabajo específico, vas a ayudar a crecer a otros, vas a enseñar la Biblia, vas a servir
hay que servir con todo, ¿verdad? Pero esos dones que tenés son como pequeñas pistas que Dios te ha dejado, porque hay personas que no encuentran su lugar. O sea, hay gente que pasa años en una iglesia, pasa buscando su lugar y no encuentran. Y bueno, ¿y entonces para qué soy bueno? ¿A dónde Dios me quiere? Los dones son buenas pistas de eso. O gente que no tampoco busca qué lugar le corresponde. Claro, se ponen en una posición bien cómoda. Ahora, entiendo que los pasajes que has escogido nos muestran algunas categorías de dones. Así es. Entonces, este pasaje que nos acabas de leer tiene algunas categorías. ¿Te gustaría platicar sobre ellas? Así es, aunque Frank no nos dijo cuál era su don. Bueno, básicamente yo diría que el de servicio, en esencia, quizá es el principal. Y luego, pues, el de la parte de liderar. Y esto no lo digo porque, qué magnífico líder soy, sino que a través de la validación, sin estar muchas veces buscando, de repente algunas cosas se me dan. Eso es lo único que puedo decir. Y quizá, solo brevemente, retomando un poco y ampliando la idea de lo que decía David en este punto de honor, una de las cosas más frustrantes que uno ve en el día a día ministerial es personas estando en el lugar equivocado por desconocer su don. Y el factor más agravante de esto es un alto grado de frustración. Pero ahí creo que también interviene mucho la persona que lo lidera. O sea, claro. es un llamado a los líderes o a los que están en puestos de liderazgo o coordinación, que conocer a la gente. Porque, o sea, de repente pones, quizás yo lo voy a decir del lado musical, pongo a alguien que ejecuta bien en la guitarra, pero mira, necesito que toque batería. Y paso por alto todo eso, aunque es algo sumamente obvio, entonces no me funciona igual. Quizás se puede desarrollar. Claro, la música no es un don. O sea, solo estoy poniendo un ejemplo. Sí. Puede ser fútbol, puede ser cualquier cosa. Entonces, pero ahí es ojo con cada uno de los líderes en aprender a conocer a su gente. Entonces, yo creo que una estructura ministerial o un ministerio o en una organización que no sea ministerial en tu trabajo y todo, si no tienes a la gente correcta en el lugar correcto, es un problema. Pero también es problema no solo de la persona que está ahí, sino que del que lo lidera o el que lo guía. Sí, en el lugar de trabajo es unir tarea con talento. En el ministerio se trata de unir los dones con las canchas ministeriales que sean posibles. Exactamente. Yo creo que es un muy buen resumen. Y hablando de eso, ¿verdad? Yo creo que definitivamente la lista que más nos va a aportar para nuestra vida diaria está en Romanos 12. Okay. Tienes una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dones espirituales. Ok. No se preocupen, que David está un poco enfermo. En desarrollo. Ajá, sí, estoy comiendo son popos, dice. Son popitos. Porque... Vamos a dejarlo ahí. Profecía es el primer don. Básicamente es hablar las palabras de Dios. Si tú te recuerdas, los profetas en el Antiguo Testamento traían un mensaje. El mensaje se validaba hablando acerca de lo que iba a pasar en el futuro. Cuando se cumplía, entonces es palabra de Dios. Es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 18. Si lo que el profeta decía no se cumplía, no es palabra de Dios. Sí. Ahora bien, en estos tiempos existen profetas como ministerios. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior vimos 5 ministerios y la respuesta es no. Ellos han perdido voy a decir así, su papel protagónico en la iglesia, porque Efesios dice que apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Es la Biblia. O sea, a través de profetas y apóstoles, Dios terminó de construir su palabra. Correcto. Pero eso ya estuvo. Lo siento, Fanti. No está el apóstol San Fanti. El apóstol Fanti. Ajá. Ok. Convertiste a la palabra. No. Cuidado. Cayeron. Se le imaginaron. Entonces, los profetas, el que tiene don de profecía en estos tiempos, yo creo que el don de profecía está activo, pero según los términos de 1 Corintios 14. En 1 Corintios 14 dice que el que profetiza habla a los hombres para exhortación, edificación y consolación. Okay. 3 cosas que no son predecir el futuro ni dar nueva revelación. Claro. Exhortas, y vamos a ver en el don de exhortación que dices, está en 1 Corintios capítulo 14. Yo quizás ahí, porque eso es uno de los temas controversiales que suceden cuando platicas con alguien y te topas en el punto de, hey,
Dios me ha dicho algo para vos que te va a pasar. Híjole, sí. 14:3. 14:3 para ser exactos. Todo 1 Corintios 14 es un excelente capítulo para dejarnos claro cómo funcionan esto de los dones y que no son un relajo, ¿verdad? Ok. Así que vamos a dejar esa cosa por ahí, ¿verdad? Pero si hablas profecía, hablas la palabra de Dios Sí. para edificar, para exhortar o para consolar a los hombres. Si lo que dices no termina, a través de la palabra de Dios, claro, en estas tres cosas no estás Entonces no es profetizando. profecía. Ujú. Ok, de Entonces, acuerdo. quienes tienen este don probablemente son predicadores o maestros que logran tomar la Biblia y como que te están hablando a ti. Sí. O sea, inmediatamente tú estás diciendo, ¿me conoce acaso este? ¿Va? Ahí sí Dios está hablando a través de su palabra. Exacto. Eso es don de profecía. Normalmente se aplica a los buenos predicadores o los buenos maestros. De acuerdo. El don de servicio es muy interesante porque de hecho la palabra es diaconía, del mismo de donde viene diácono. Y lo que tienes ahí es una persona que tiene una predisposición al servicio. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fanti de sí mismo y sin necesidad de ensalzarlo porque aquí lo vamos a bajar después. Aquí es bien fácil bajar a la gente. Yo no sé si tú conoces o tú eres una de estas personas que ve algo que está tirado en el piso desordenado y no sientes absolutamente nada. Pasas encima y sigues con tu vida. Sí. Pero los que tienen don de servicio ven algo tirado en el suelo y sienten carga inmediatamente. Van, lo recogen, lo arreglan, averiguan quién lo tiene y se lo llevan a su lugar y le enseñan una mejor manera de cuidar de lo que Ven tiene. problemas por resolver en todos lados. Exacto, Ok. exacto. Ven a alguien que va cargando algo y no se pueden estar quietos, se paran y van a donde ellos. Entonces, Fanti yo creo que sí, es uno de los mejores exponentes Sí. de este don porque no puede ver nada mal puesto. No entiendo por qué sos el conejillo de indias de la conversación, pero qué bien está saliendo realmente. Ahorita le va bien, Sí, después me agarro. Es bien difícil. Es bien interesante. El don del drama está haciendo eso. Ah, sí, ese también lo tiene. Ese para mujeres. No, borren eso, no Ok, mentira. ok, vamos Siguiente. a apurarnos ahí. Enseñanza, obviamente, es la capacidad sobrenatural, fíjate, porque los dones no se explican. Ok. A donde yo tomo algo que es profundo en la Biblia, que es complicado, y tengo la capacidad de enseñarlo de manera muy sencilla. Ok. Este don aplica a todos los niveles. No solo estás hablando de la predicación del púlpito, puede ser en escuela bíblica, puede ser con grupos pequeños, puede ser en cualquier lugar. Es hacer que lo complicado sea Sea simple. muy O sea que simple. puede, aparte de la Biblia, puede enseñar otra cosa y tener ese don. Ahí viene el problema. Ok. Cuando tú aplicas dones espirituales, tiene que ser para la edificación del cuerpo. De lo contrario, lo que tenés es un talento para enseñar. Ujú. Ok. Pero es algo que Correcto. nadie se explica. O sea, no es que has estudiado pedagogía para poder Ok. explicar bien. No, es algo que, bueno, ¿y este dónde? ¿De dónde enseña tan bien, verdad? ¿Cómo le sale tanto? Es precisamente porque Dios está obrando ahí de una manera sobrenatural. Creo que vamos a hacer 2 episodios de esto, niños. en buena onda. Y último, ¿verdad? Último ya porque tenemos que ir aterrizando. Exhortación. Yo creo, aquí voy a hablar de alguien más en este lugar. Vamos a dejar a Fanti un momento. Que este es uno de los dones más sobresalientes en Frank. Porque aunque él no lo vea, exhortación quiere decir caminar al lado de. Sí. No es, lo voy a exhortar, es pegarle un martillazo con la Biblia en la Pero cabeza. también lo hace Frank. Sí, también. Terapia de choque. De vez en cuando, claro que lo hace. Pero es, de hecho, la palabra viene de la misma palabra, paracleto, paracaleo es exhortar, de donde viene el Pero, nombre Frank, del Espíritu Santo de consolador. Ok. O sea que caminas cerca de alguien, echándole el hombro, ayudándole a andar Sí. y a mejorar. Es alguien que se carga con estas personas y les acompaña en su proceso de crecimiento. Que es algo bien necesario en el ministerio de hombres, tal como lo hemos visto Definitivamente. desarrollarse aquí en Miralvalle. Definitivamente. Yo creo que Entonces, eso hace una diferencia. Y hablando, ¿verdad? El Ministerio de Hombres, Frank es la cabeza, si no me equivoco, del Ministerio de Hombres. ¿Es así, Frank? Sí. Del grupo de hombres acá en Miralvalle. Perdón, sí, cuánta delimitándolo, ¿cierto? humildad, cuánta Sí, humildad. sí. Pero personalmente he visto el trabajo de él y de todo su equipo. O sea, ahí Frank liderando, César regañándolo, entonces... Amén a eso. Perdón, César, pero se tenía que decir. Entonces, pero hemos visto eso de exhortar. Interesante la palabra paracleto. Paracaleo. Es la misma cosa que Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que él dijo, no los voy a dejar solos? Les voy a dejar un consolador, un paracleto, para que siempre esté con ustedes. Es la misma cosa, es caminar al lado nuestro. Y ese ministerio sirve en todo, pero sobre todo en los procesos de crecimiento de tu iglesia. Sí. Consejería, grupos pequeños, pastoreo, grupos
como vemos el grupo de hombres, grupos de mujeres, grupos de matrimonios, gente con este don nos ayuda a pastorear a la grey y eso es algo valiosísimo. De hecho, creo que un pastor bíblico, o sea, el que pastorea a la grey, es muy importante tener este don. Okay. Poder Buenísimo. exhortar a otros y ayudarles a crecer. Qué importante porque los hemos utilizado a ustedes como ejemplo. Sí. Y es porque no había otra opción. Pero Es lo que hay. No hay de es lo que hay. No es cierto. Es porque creo que son buenos ejemplos de estos dones. Pero ahora, lo que yo noto entonces es que cuando uno navega en estos dones, uno puede encontrar mucha satisfacción en su ministerio. Porque yo los veo a ustedes satisfechos, plenos con el ministerio que están ejerciendo ahora mismo. ¿Algunas palabras finales, David? Bueno, conócete a ti mismo, pero conócete a ti mismo a través de los lentes de los demás. ¿Cómo así? A veces uno tiene un mejor concepto de sí mismo que el que debería tener, hablando, parafraseando algo de la Biblia, ¿verdad? O a veces tú tienes un mal concepto de ti mismo y no te has dado cuenta que a lo mejor Dios te está usando en ciertas medidas en otros lugares. Entonces escucha a la gente. A la gente que te quiere, a la gente que te conoce, a la gente que está cerca. Óyelos, ¿para qué realmente tú eres bueno? Y pregúntales abiertamente, porque a veces hay personas que, para que no se te infle la carne, no te dicen cosas bonitas. Pero de vez en cuando no les pidas que te digas cosas bonitas, solo dime, ayúdame a entender para qué soy bueno. Y seguramente tienen una opinión. Lo que pasa es que nadie se las pide. Qué buenísimo. Despedimos, Fanti. Ok, hemos llegado al final de este programa. Hemos culminado lo de los dones. Quizás nos vamos a detener ya en específico con algunos. La profecía es como, porque es uno de los más complejos. Pero vamos a llegar hasta acá. Miguel, gracias por unirte a este podcast, de verdad. Es súper bueno tenerte acá y como saben, vamos a seguir generando más contenidos, así que estén pendientes de las redes. Nos vemos.